David, el hombre según el corazón de Dios. Ya hicimos la introducción que se nos fue en dos partes y obviamente lo de hoy ya no tiene alternativa. Sión, ¿cuántos conocen la palabra Sión? ¿Han escuchado esa palabra en algún momento en sus vidas? Sión, déjame ver tu manito levantada. Mire, casi todos ustedes. Es una palabra usual en el lenguaje del judeocristianismo, pero curiosamente es una palabra aún más usual en el terreno de la geopolítica. Y allí se torna apasionante todo el tema de Sión. En realidad Sión es simplemente una de las colinas que rodea Jerusalén. Jerusalén tiene unas cuantas colinas. La Biblia habla de los montes, pero pues recuerden que los escritores no tenían referencias como la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces obviamente lo que ellos llaman montes para nosotros son unas lomitas, allí unas colinitas o algo así, porque Jerusalén realmente es un valle y las colinas que lo rodean tienen diferentes nombres. Una de ellas es Sión. ¿Por qué es tan interesante? Por un lado, porque hablando de geopolítica, de Sión se deriva el término sionismo, que creo que también habrán escuchado. Y el sionismo lo definen como luchar por un Estado judío independiente. Ahora, yo sé que algunos le han desfigurado el carácter al término sionismo, porque esa fue una cosa que empezó, déjenme decirles, ¿desde cuándo? Por aquí tengo el dato, bueno, aquí lo tengo. El diccionario bíblico Beacon dice que sionismo se deriva de Sión, que también llega a ser sinónimo de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Y ese término, dice el diccionario, lo acuñó un judío europeo, Nathan Birnbaum, una cosa así, en abril de 1890. Escuchen este dato. 1890. Recuerden que Israel y los judíos andaban dispersos por el mundo entero desde el año 70 después de Cristo. 1890. Y designaba el movimiento nacionalista judío que intentaba establecer una patria judía en lo que se llamaba Palestina. Ahora, hablando un poquitico más de esto, déjenme darles un datico más. De otro diccionario bíblico, Lexham, afirma, dice así mejor, abro comillas, Levenson, un comentarista bíblico, señala el desarrollo, eso es bien interesante y es importante para nosotros, el desarrollo del significado de Sión. Comenzó como una residencia jebusea, los jebuseos, un grupo muy interesante, y fue el último reducto que finalmente logró conquistar fue David, y allí estableció lo que se llamó la ciudad de David. Después se convirtió en el monte del templo, aunque el monte del templo todo el mundo sabe que es el monte Moriah. ¿Algunos de ustedes, estudiosos de la Biblia, saben por qué es famoso el monte Moriah, otro de los montes que rodea Jerusalén? Solo levanten su manito a ver si alguno sabe por qué. Bueno, poquísimos lo saben. Pronto vamos a empezar más clases de Biblia aquí porque necesitamos. Famoso, ¿sabes por qué? Porque en ese monte fue donde a Abraham se le mandó sacrificar a Isaac y es donde se levantó el templo. Así que el monte Moriah es muy importante en la historia bíblica, pero la generalización de Sión comenzó a abarcarlo todo. Y también entonces Sión llegó a ser el lugar del monte del templo. Y finalmente también, referenciando, dice el comentario, a Jerusalén de manera más general y en últimas, designando al pueblo de Israel como un todo. Digamos que Sión tiene varias aplicaciones, varias implicaciones. El sionismo, yo debo decirte que si ser sionista significa reconocerle a Israel el derecho a tener un Estado sin detrimento de otras naciones que también lo quieran, como el caso de los palestinos. Si sionismo es eso, yo soy sionista. Si sionismo es un respaldo político, moral y en todos los sentidos por cualquier cosa que el Estado de Israel quiera hacer en cualquier momento, bueno, pues no, porque los políticos, ya sean judíos o no, pues tienen sus cosas, ¿no? Tienen sus cosas. Así que dejemos esa diferencia clara. En últimas, este es mi punto. Sión es mucho más para nosotros que un concepto teológico. Y quiero aterrizar allí, esta es la primera parte ya formal de la serie, quiero aterrizar allí porque el monte de Sión tiene muchísimo que ver con el tema de David y muchísimo que ver con implicaciones para nosotros en este tiempo. Ya te lo dije las semanas anteriores. ¿Por qué vamos a hablar de David? Vamos a hacer simplemente como un estudio bíblico masivo para que todo el mundo sepa algo acerca del rey. No.
Queremos ver eso cómo aplica hoy. Te di 3 razones en las pasadas reuniones. 3 razones para hablar de esto. La primera, la explosión espiritual que vivimos hoy, ¿te acuerdas? Y te acuerdas que te dije que requerimos una espiritualidad davídica. La segunda, que somos una casa davídica aquí nosotros. Luego el tema de David nos importa. Y la tercera, que hay promesas específicas que hemos recibido en el lenguaje profético para nosotros por muchos años, que nos asocian o nos vinculan con lo que llamaríamos el espíritu de David, que no es la reencarnación de David, sino es el volver a experimentar todo lo que David significaba y lo que Dios hizo a través de él, de su reinado, de su propia persona. ¿Por qué lo traigo hoy entonces? Porque en el monte Sión pasaban cosas que tenían implicaciones directas con David. El pastor Gabriel, ya no será el próximo domingo, sino cuando estemos en nuestra carpa en Bet Shalom, nos va a volver a hablar del tabernáculo de David, una cosa muy importante de la que no voy a hacer comentarios porque lo volveremos a escuchar más en detalle. Pero una cosa sí te debo decir, lo que pasaba en el tabernáculo de David nos interesa a nosotros. Lo que pasaba en el tabernáculo de David constituía el fundamento, la potencia del reino de David. Ustedes saben, cada rey, cada reinado tiene algo que lo empodera, algo que le da fuerza. No sé si tú recorres a los grandes reyes de la historia, algunos fueron genios militares. Eso se dice, por ejemplo, de Alejandro, un genio militar, y sin embargo murió muy joven, 30 y tantos años se dice, pero a esa edad ya había conquistado un montón de reinos. ¿Cuál es la fuerza de cada gobierno en las naciones? ¿Qué es lo que lo empodera? Bueno, lo que le daba fuerza al reino de David, por un lado, era él mismo, su corazón, el hombre llamado según el corazón de Dios, pero su esencia, la esencia de su reinado, te lo dije en la introducción pasada, un reinado espiritual, un reino espiritual. Y ese reino espiritual se vincula con las prácticas que David soltó, lanzó, las convirtió en una práctica nacional esencial. Mira qué interesante, aquí debo hacerte un paréntesis. Hay mucha gente hoy que odia la religión, pero en ciertas expresiones, porque en últimas profesan muchas otras religiones. Por ejemplo, en Colombia nos refriegan en la cara el famoso Estado laico, que dicho sea de paso, ningún artículo de la Constitución colombiana dice que Colombia es un Estado laico. Tal vez lo máximo que la Constitución colombiana dice es que somos un Estado aconfesional, es decir, que no privilegia una confesión religiosa sobre otra, pero ningún artículo de la Constitución colombiana dice que somos un Estado laico. Lo usan a conveniencia, ¿no? De hecho, la Constitución colombiana invoca la autoridad de Dios como la autoridad suprema para todo lo demás, sin decir que este culto o aquel otro, o esta religión o aquella otra es la religión oficial del Estado, que es allí donde parte un logro que fue de los reformadores del siglo XVI, separar el Estado de la Iglesia. Pero miren qué interesante, lo aplican a plena conveniencia. El 6 de agosto, el actual gobierno colombiano hizo una reunión en una calle del barrio La Candelaria en Bogotá para hacer lo que llamaron una posesión espiritual. Y no era la primera vez, el actual presidente hizo lo mismo que hizo Juan Manuel Santos el primer día de su primer gobierno, subir a la Sierra Nevada de Santa Marta a buscar que los chamanes hicieran un montón de rituales sobre él. Pero allí sí no aparece el laicismo, ¿no? Al presidente Iván Duque casi le arrancan la cabeza porque quiso poner una imagen de la Virgen en su despacho o en alguno de sus salones, y que ese era un Estado laico. Sin embargo, han pasado una y otra vez actos de posesión de altos funcionarios del gobierno colombiano donde se hace todo en torno a un ritual chamánico. En fin, cada reino escoge y cada gobierno escoge lo que es su esencia, lo que le da su carácter y lo que le da su fuerza. El reino davídico tuvo una práctica que giró en torno al monte de Sión, y es lo que yo pretendo que conversemos, porque nos interesa a nosotros por las razones ya expuestas. Entonces, por lo menos alcanzo a dejar iniciado esto. Tengo como siempre 3 cosas para decirte. La primera que quiero mostrarte, yo quiero que hablemos un poquito del corazón de David en esto que hemos llamado el monte Sión. En el monte Sión pasaban cosas. Mucho de lo que tú lees, si no todo, en el libro de los Salmos pasaba en el monte Sión.
Estén muy atentos por lo menos a una parte de lo que el pastor Gabriel va a hablar en 2 semanas. ¿Qué pasaba en el tabernáculo de David? ¿Qué era el tabernáculo de David? ¿Qué era el tabernáculo de Moisés? Un ABC para nosotros, iglesias como esta, que se precian de moverse en el espíritu davídico. Deberíamos entenderlo. Esa diferencia en esos tabernáculos y lo que pasaba en el de David, de donde venía su fuerza. Su fuerza. Déjenme hacer un paréntesis más. Como ustedes saben, soy coach acreditado de Gallup en lo que se llama coaching de fortalezas, que es muy interesante, que tiene todo que ver con el descubrimiento de los talentos que cada persona posee, la manera de poder convertirlos en fortalezas y moverse en un desempeño personal, laboral, corporativo, a partir de lo que tengo como gran fuerza y no del trabajo en las debilidades. Somos digamos, nuestra cultura empresarial todavía se mueve muchísimo organizacional mejor, se mueve mucho en virtud de que las personas cuando identifican sus debilidades tienen que mejorarlas, hay que mejorar debilidades, usted luche para ser mejor en esto, en lugar de ayudar a todos a identificar aquello en lo que es bueno, en lo que efectivamente es bueno y que crezca en eso. La filosofía de Gallup del coaching de fortalezas, entre otras cosas, dice que las debilidades se gestionan, es decir, si tengo un poquito de cojera, pues uso una muleta. Y no me enfoco en que soy un poquito cojo, sino me enfoco en lo que tengo. Por ejemplo, yo lo he vivido de cerca, los zurdos, y no me refiero a ideológicos, ¿no? Los zurdos, ¿quién aquí es zurdo? Miren, siempre son los menos, ¿no? Siempre son los menos. Tenemos un hijo zurdo, no sé por qué salió zurdo. Años atrás ser zurdo era como una maldición, o sea, era como algo malo. De pronto que el pastor Gabriel te cuente que él es zurdo y lo obligaron a aprender a escribir con la mano derecha, obligado literalmente, con todo lo que eso cerebralmente implique. Cuando veo a mi hijo digo, ¿cómo hacen los zurdos? Viven en un mundo hecho para derechos. Todo es para los derechos. Pero yo no sé si los que lo tienen al derecho son los zurdos, lo digo de verdad. Como la tribu de Benjamín, los de la tribu de Benjamín eran zurdos. Di conmigo, zurdo, no sordo, ¿no? Oh, Dios mío. Ok, dejémoslo así, en zurdo y no sordo y ya. ¿Saben qué notan los zurdos? En todo lo que hacen tienen una calidad especial. No entiendo por qué. Pero lo que hacen tiene un toque de calidad. Si son deportistas, tienen calidad. Si son escritores o artistas, tienen calidad, tienen un toque de calidad que los diestros normalmente no tenemos. Aquello que es nuestra fuerza es en lo que deberíamos enfocarnos para crecer. Porque esas cosas no son casualidades en la vida de nadie, ni de las personas, ni de las comunidades, sino son habilidades dadas por Dios. Si ustedes miran bien, Dios mío, yo me meto a veces en unos líos yo solo, pero sigamos en esta ventanita. Si ustedes miran bien, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, hace una lista de recursos. Deberíamos declarárselo a la ministra de Minas hoy por hoy, porque la ministra de Minas hoy haría una filosofía increíble sobre eso y diría que no, que eso hay que dejarlo allá. Dios le habló de ríos y de lugares con recursos que evidentemente tenían que ser extraídos. Lo que pasa es que en la cabeza de algunos no cabe que se pueda explotar un recurso sin depredar el ambiente. Bueno, esa es una discusión distinta, pero debería la ministra filosofar con el Génesis, por ejemplo, de por qué Dios le da una cosa de piedras preciosas y cosas así a Adán como recursos. En fin, ¿cuál era la fuerza de David? ¿Cuál era la fuerza del reinado de David? El corazón de David. Y por eso vamos a hablar del monte Sión. Me quedan 44 segundos. Podemos leer la oración de David y así queda iniciado este tema. Mire, Salmo 132 va a ser nuestro eje hoy y el próximo domingo, porque dibuja lo que era la fuerza del reino de David. Lo leemos. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró, escuchen esto, cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob. ¿Qué le prometió? Aquí viene una serie de declaraciones preciosas. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré,
No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que halle. Mira, aquí ya me está pitando. ¿Y uno qué hace aquí ahora? Pasarse. No, ya. Ese estuvo buenísimo. ¿Qué hace uno ahí? Pasarse. Muy bien. No daré sueño, no entraré en mi casa, no iré a mi lecho. ¿Hasta qué? Hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Llévate esto en tu casa, a tu casa, perdón. El corazón de un adorador, que esa era la esencia de David, la fuerza de su reino, un reino espiritual. El corazón de un adorador siempre busca hacer un lugar para Dios. Y pone lugar entre comillas. Por si acaso, y con esto terminamos, no te olvides que la expresión adoración en el lenguaje bíblico literalmente significa besar la mano, pero como un perrito lo hace con la mano de sus amos. Ponte de pie, por favor. Les voy a cumplir los 15 minutos que ustedes gentilmente me han otorgado. Y ustedes en su casa también. La fuerza del reino de David es lo que vamos a hablar. El monte Sión, con todo lo que el monte Sión significa, con las promesas que tienen sentido para nosotros hoy, en el mundo en que vivimos. La fuerza del reino de David, un hombre que sabía tratar con Dios, un hombre que sabía acercarse al corazón de Dios, y se acercó lo suficiente para entender una necesidad de Dios. Entre comillas lo pongo, pero lo dejo como necesidad. Un lugar donde descansar. Un lugar donde descansar. Pastor Edgardo, ¿estás exagerando? Mi respuesta es: ni un poquito, ni un poquito. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por esta mañana tan especial. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho mientras nuestras manos se levantaron a ti en adoración. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones que han venido sobre emprendedores y trabajadores hoy, que ellos las verán sucediendo. Te doy gracias por la ofrenda y el corazón de muchos que se va a mover en esta dirección. Gracias por el nuevo lugar, Señor, que extenderemos en Guaymaral. Desde hoy lo bendecimos. Gracias por esos 2 lugares. Qué regalo que tú nos das. 2 espacios para poder juntarnos contigo y con nuestros amigos, para escuchar tu voz y luego volver a la tarea, pero volver empoderados por ti, por tu palabra. Gracias por cada cosa, Señor, que hemos hecho hoy. Gracias por estos pequeños, cortísimos minutos hablando de la fuerza de David. El monte Sión, que tú señalas luego como la cabeza de los montes de las naciones. Señor Dios, ayúdanos a seguir en esta línea de abrazar todo lo davídico y contextualizarlo en un mundo como el que vivimos, como en el que vivimos hoy. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Alguien puede levantar un aplauso de alabanza al Señor? Allá en tu casa. Próximo domingo avanzaremos y espero que cerremos esta parte del monte Sión, que tiene tanto sentido para nosotros. No olviden, de hoy en 15, por si no vienen la semana que viene, aquí tendremos bus por lo menos uno, para ayudarles a ir a los que no tienen transporte a Guaymaral en 15 días. No te olvides, en 15 días estamos en Guaymaral. Si tú vives por la zona norte de Bogotá, te esperamos ese día. Invita a mucha gente. Los que van a estar conectados, no se preocupen, no habrá ninguna diferencia. Levanten sus manos a los cielos, déjenme bendecirlos, por favor, como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vemos entonces.
las letras de tu nombre